al país entero, y de manera especial a quienes hoy integran la Asamblea Nacional. No estamos frente a un simple trámite legislativo. Estamos ante una decisión que puede cambiar profundamente la calidad de vida de millones de ecuatorianos. La reforma al COTAD, tal como se plantea, no es un ajuste técnico menor. Es una modificación que podría debilitar la capacidad de los gobiernos locales para garantizar servicios básicos esenciales: agua potable, recolección de basura, vialidad, atención social, gestión de riesgos y apoyo a las comunidades más vulnerables. Cuando se reduce autonomía o recursos a municipios y prefecturas, no se afecta a una autoridad política. Se afecta al ciudadano común. Al agricultor que depende de vías en buen estado. A la madre que necesita servicios municipales eficientes. Al barrio que espera obras, no discursos. Escuchemos a Pavel Muñoz. El peor de los mundos, gente sin servicios y servidores sin trabajo, sin empleo. Esto es lo que podría provocar las reformas al COTAD, que eventualmente se pueden aprobar este día viernes en la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil, si los asambleístas votan a favor de la iniciativa. Yo saludo al Ecuador entero, pero hoy me quiero referir fundamentalmente a ellos, porque me hubiera gustado que de manera presencial nos reciban en la Comisión de Desarrollo Económico donde se trata esta iniciativa y hacer lo que siempre se ha hecho: invitar a los actores relacionados con la ley, que pueden ser beneficiarios o afectados de la ley, y recibir los comentarios positivos. Pero lo que es aún más importante, recibir las críticas y comentarios que puedan hacer a una iniciativa legal aún más importante. Creo en este sentido que lo pertinente es elaborar este material para la Asamblea Nacional, pero también para los ciudadanos, y decirles que estas reformas al COTAD tienen que ser archivadas Los por cantones tres y elementos. provincias no son cifras en una tabla presupuestaria. Son personas. Son realidades distintas. Son territorios con necesidades propias que no pueden ser decididas desde un escritorio sin escuchar a quienes viven allí. Por eso, el llamado es claro. Antes de aprobar cualquier reforma al COTAD, convoquen a las autoridades locales. Escuchen a alcaldes, prefectos, concejales, técnicos y ciudadanos. Abramos un diálogo serio, transparente y democrático. Una reforma puede ser necesaria, pero debe ser útil. Debe fortalecer la gestión territorial, no debilitarla. Debe proteger a las poblaciones más vulnerables, no exponerlas a más precariedad. Sigamos con las clases. Reformas al COTAD tienen que ser archivadas por tres elementos: porque son inconstitucionales, tienen vicios de ilegalidad y su aplicación sería nefasta en el corazón social, cultural, económico y de movilidad de nuestras ciudades. Al menos hablo por el caso del municipio de Quito. Y permítanme hacer la explicación de manera más coloquial. Es inconstitucional, ¿por qué? Porque los gobiernos locales componemos nuestro presupuesto con dos fuentes de ingreso. La primera son las transferencias que nos tiene que entregar el gobierno central en cumplimiento de la Constitución y la ley. Por ejemplo, IVA o venta de petróleo son ingresos permanentes y no permanentes que tienen que una parte de ellos ser transferidos hacia los gobiernos locales. Para el caso de Quito, en un año normal de ejecución, estamos hablando de cerca de 370 millones de dólares. El dato no es exacto, es muy aproximado, pero para el ejemplo lo redondeo y con ello soy más gráfico. Y la segunda fuente de ingresos que tenemos son nuestros ingresos propios. Los municipios particularmente tenemos la posibilidad de cobrar tasas, contribuciones. ¿Cuánto tiene el municipio de Quito año a año por sus ingresos propios? Nuevamente, más o menos 370 millones de dólares. En total estamos hablando de 740 millones de dólares, que si ustedes consideran el saldo caja bancos, algunos rendimientos, incluso alguna no ejecución del año anterior, llega a aproximadamente los 1.000 millones de dólares. La ley ya contempla una regla fiscal. Y esta regla fiscal dice que de las transferencias que recibimos por ley, los gobiernos locales del gobierno central, el 70% se destina a inversión y el 30% a gasto corriente. La norma ya existe. El municipio de Quito destina, no el 70%, el 100% y un poco más a inversión en la capital de la República. Pero tenemos nuestros ingresos propios. Y nuestros ingresos son propios, es decir, de los quiteños y las quiteñas, de ellos son, porque son ingresos pagados por ellos, que se definen en la municipalidad de cómo son utilizados.
también para obra y también evidentemente para corriente. Pero lo más importante es que muchos de estos ingresos cubren inversión social, cultural, económica, productiva, que en esta reforma no están siendo contemplados. Por eso violenta nuestra autonomía, por eso es inconstitucional. Pero he dicho que tiene visos de ilegalidad. A este razonamiento de ponerle una norma fiscal a nuestros ingresos propios, suman un elemento muy complicado y es un concepto de inversión de dos caras, o dicho de manera más precisa, dos conceptos de inversión. Dejan un concepto de inversión pública me refiero, al gobierno central, y este concepto seguramente es correcto, porque lo que puede hacer el gobierno central es manejar su inversión en la forma en la que se concibe inversión, porque en algunos casos personal para proyectos son también personal de inversión. Y crean otro concepto de inversión, la llaman inversión prioritaria, y es otro concepto de inversión para los gobiernos autónomos. Fui legislador, sé de lo que estoy hablando. Una ley debe tener un principio de generalidad. Una ley no puede ser aprobada para un sector con un espíritu y para otro sector con otro espíritu. Dicho en otras palabras, más claras y sencillas, una ley no puede tener dedicatoria y esta ley tiene dedicatoria. Por lo tanto, viola el principio de legalidad y viola el principio de generalidad, que es fundamental en las leyes. Deja un concepto de inversión amplio y no restrictivo para el gobierno central y crea un concepto de la ley miope y restrictivo para los gobiernos locales. Hemos venido discutiendo de esto y los asambleístas se han centrado en esto. Pero señoras y señores asambleístas, quiero poner en su conocimiento lo más perverso de la ley, que es la ejecución de la ley. Y aquí es altamente probable y entendible que algunos legisladores no sepan exactamente de qué se está hablando. ¿Por qué? Porque esto ya es el instrumental de las finanzas públicas, que no necesariamente tiene que estar en conocimiento de todos los legisladores y las legisladoras. Para implementar esta ley inconstitucional, porque violenta nuestra autonomía, viola el principio de generalidad, porque genera dos conceptos distintos de inversión, eliminan las partidas 71 y las partidas 78. ¿De qué son estas partidas 71 y 78? Es personal para inversión, no es personal para las cosas que de manera permanente hace un gobierno local, y borran también la partida 78 donde se hacen transferencias, ¿sí? Dicen nuestros abuelos que el diablo se esconde en los detalles, y estos son los detalles que esconden lo más problemático de esta ley. Veamos su aplicación. Si eliminamos la partida 71 y la partida 78, el municipio, por ejemplo, no podría costear algún personal de los servicios sociales porque ya no está la partida 71. Al desaparecer la partida 78, no podemos poner los recursos que el municipio pone todo el tiempo, todos los meses, para subsidiar una parte de nuestro sistema de transporte. Metro, trolebús y ecovía. Tampoco lo podríamos hacer. Veamos algunas otras aplicaciones. 18 millones de dólares es lo que utilizamos para personal de servicios sociales. Lo dije antes, no lo podríamos hacer. La obra que se ejecuta desde las empresas municipales, esto es una barbaridad. El municipio tiene, y la mayor parte del presupuesto del municipio está en la empresa de movilidad y obra pública. Y el municipio, porque esta empresa no tiene recursos propios que genera, entonces el municipio le transfiere a partir de la partida 78, le transfiere recursos para que se pueda hacer obra pública. ¿En qué? En calles, en adoquinado, en accesos, en veredas, en parques, en sitios públicos, de sitios y espacios públicos. Eso hace la empresa de movilidad y obra pública. Con este concepto y eliminando la partida 78, no lo podemos hacer. Bienes y servicios o que adquirimos en algunas empresas municipales tampoco lo podemos hacer. Miren el caso de Quito Guaguas. Un gobierno responsable, nacional o local, tiene que encargarse o apoyar en el desarrollo de lo más preciado que tenemos, niñas y niños de los 0 a los 3 años. ¿Qué les damos ahí? Primero, trabajo de desarrollo con nuestras parvularias, por ejemplo, y gastos de alimentación. Nuevamente, no calificarían en el concepto de inversión prioritaria, no lo podríamos dar. A las juntas parroquiales rurales les dijeron que les van a quitar de la ley. Al parecer lo han hecho, pero los problemas lo van a seguir teniendo. En esta administración municipal, yo destiné 15 millones de dólares para desarrollo de las juntas parroquiales rurales. Al desaparecer la partida 78 porque transferimos los recursos a las juntas, no lo podríamos hacer. Becas. Nosotros nos hemos encontrado con casos dramáticos de chicos, jóvenes en realidad, que están a puertas de graduarse, pero sus universidades no tienen los reactivos para hacer, por ejemplo, una investigación en química y ellos no pueden elaborar su tesis. Les damos una beca para que puedan culminar sus estudios secundarios, universitarios, en este caso, y ya no lo podríamos hacer porque desaparecen las partidas en las que hacíamos esto y el concepto con el que hacíamos esto.
cultura. Deberíamos destrozar el sistema de cultura en Quito. Museos, teatros, bibliotecas, centros comunitarios, ya no los podríamos tener y esto es una barbaridad. En algún caso han querido desvirtuar la discusión sobre esta ley y decir que hay municipios, que hay gobiernos locales que gastan mucho en fiestas, pero no es el caso del municipio de Quito. Todo el sistema de cultura que nosotros mantenemos, todo el sistema de cultura que es inmenso, destinamos 2% de nuestros recursos, 2% de nuestros recursos. Y si tienen interés en saber cuánto destina Quito, por ejemplo, a sus fiestas anuales, destina el 0,3% de sus ingresos, de su presupuesto. Por lo tanto, no es el caso del municipio de Quito, ni siento que sea el caso de la mayoría de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay jóvenes que tienen ideas brillantes, mujeres que tienen ideas brillantes, van a los bancos y no son financiados. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la lógica de tener capital semilla. Fonquito, la Agencia de Desarrollo de la Ciudad, sí lo hace. Y también los podríamos perder porque ya no tenemos ni ese concepto de inversión, ni ese sentido de prioridad que nos quiere definir la ley. No puede una ley definirnos a la autonomía de los gobiernos locales cuál es el sentido de prioridad que debemos trabajar. Ese sentido de prioridad lo definen nuestros ciudadanos. Así que tampoco lo podríamos tener, por ejemplo, los fondos que tenemos en Conquito. Incluso en el tema de funcionarios, agentes de control, agentes de tránsito, docentes. El municipio de Quito es el único municipio en el país que tiene 20 unidades educativas. ¿Acaso no se conoce en Quito la unidad educativa Sebastián de Benalcázar, la Eugenio Espejo, la Antonio José de Sucre, la Quitumbe, la Calderón? Estas y otras más ya no podríamos hacer, por ejemplo, actividades extracurriculares. Es una barbaridad. Una actividad extracurricular, ¿qué es? Cuando los chicos terminan sus clases, el municipio abre clases adicionales sobre deportes, como taekwondo, como vóley, como básquet, como fútbol. Pueden aprender a tocar un instrumento o pueden aprender a hablar un nuevo idioma. Eso lo hacemos contratando a profesionales para que den los talleres de actividades extracurriculares. No lo podríamos hacer. Hoy, esos chicos, si no continúan con actividades extracurriculares en nuestros colegios, podrían ir a sus casas y en las esquinas encontrarse con el fenómeno del microtráfico. Que nosotros hagamos política social es la diferencia entre que estos chicos sean reclutados por las mafias y los grupos de delincuencia organizada o estén en sus colegios logrando formarse no solamente como buenos estudiantes, sino como buenos ciudadanos. El caso del personal de salud. Tenemos el sistema, en este momento el programa más exitoso de salud mental. La pandemia nos dejó con muchas afectaciones de salud mental. El municipio de Quito se ha encargado de esto. Deberíamos decirles a las psicólogas y psicólogos contratados, gracias, no más porque no lo permite la ley. Y los servicios, los especialistas en los servicios sociales, más de 600.60 y piquito. Ahí están los adultos mayores que reciben todo tipo de talleres y no los podríamos hacer. Por eso insisto, señoras y señores asambleístas, se ha quedado la discusión, me da la sensación, en los conceptos, que también están equivocados. Una ley no puede aprobarse si es inconstitucional y esta viola la autonomía de los municipios. Una ley no puede aprobarse si tiene vicios de ilegalidad y esta ley rompe el principio de generalidad. Pero esta ley, en su aplicación, al menos para el caso de Quito, liquidaría el sistema de cultura, el sistema social, el sistema económico productivo y nuestra política de movilidad. No abandonemos a las familias más pobres. Son momentos duros para el Ecuador, momentos donde estamos amenazados por la inseguridad, por el desempleo y por la pobreza, y que nosotros, los gobiernos locales, desatendamos por una ley equivocada a esas familias no es lo que debería pasar. Le pido a la Asamblea Nacional, de manera respetuosa y democrática, que oyendo las voces de todos los alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, que ya hemos levantado nuestra voz de alarma, pero lo que es más importante, de los beneficiarios de nuestros programas sociales, no cometan un grave error. No abandonen a las familias más pobres de todo el Ecuador. En conclusión, legislar no es imponer. Legislar es escuchar, construir y garantizar que las decisiones nacionales no perjudiquen a quienes sostienen el país desde sus territorios. Si esta reforma afecta a los servicios públicos locales, los perjudicados no serán los políticos. Serán los ciudadanos. Y la historia siempre pasa factura a quienes no escuchan a su pueblo.